Uno de los lugares más exclusivos y más lujosos de los Estados Unidos, Beverly Hills, se convirtió en el epicentro del parricidio de los Menéndez, un caso extremadamente mediático hasta el día de hoy. Esta es la historia de la familia Menéndez. José Menéndez nació en Cuba el 6 de mayo de 1944, poco después de que triunfara la Revolución cubana. En 1959 sus padres decidieron mandarlo a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Pensilvania, cuando tenía apenas 16 años. El padre de José era una estrella de fútbol y tenía una pequeña empresa de contaduría, mientras que su madre era campeona de natación. La afición por los deportes marcó la juventud de José y luego también la forma como crió a sus hijos. José consiguió un puesto ejecutivo en Hertz, una empresa dedicada a la renta de automóviles y que era dueña de la firma discográfica RCA. Así fue como el cubano llegó al mundo del entretenimiento. Firmó con célebres bandas como el grupo Menudo y se convirtió en una figura importante de la industria musical. Su esposa, Mary Louise Anderson, conocida como Kitty, nació en 1941 en Chicago, Estados Unidos. Hija de Charles y May Anderson, era la menor de 4 hermanos. Kitty era una reina de belleza que competía en diferentes concursos. Kitty y José Menéndez se conocieron en la Universidad de Illinois y se enamoraron de inmediato. Cuando José planeó mudarse a Nueva York, le propuso matrimonio a Kitty, quien era 2 años mayor que él. El padre de José se opuso inicialmente a la unión, escribiéndole en una carta que era demasiado joven para casarse, a lo que José contestó: "Si tenía edad para valerme por mí mismo a los 16, tengo edad para casarme a los 19". Tras casarse en 1963, se trasladaron a la Gran Manzana, donde trabajó lavando platos mientras estudiaba en Queens College. Mientras tanto, ella trabajó como profesora hasta que Lyle y Eric llegaron al mundo, y José le pidió que se quedara en casa y criara a sus hijos a tiempo completo. Aunque Kitty era descrita como muy cariñosa, también tenía un historial de alcohol y pastillas. Un amigo de la familia explicó a Los Angeles Times que la matriarca de los Menéndez intentó quitarse la vida en 3 ocasiones distintas, algo que el terapeuta confirmó en el estrado durante el juicio de los hermanos. Joseph Bly Menéndez nació en Nueva York el 10 de enero de 1968 y 2 años después nació Eric Galen Menéndez en Blackwood el 27 de noviembre de 1970. Los hermanos Menéndez crecieron en Princeton, Nueva Jersey. Ambos asistieron a la escuela matutina de Princeton para su educación primaria y posteriormente Lyle ingresó en la Universidad de Princeton, después de que la familia se mudara a California en 1987. Cuando el padre logró un trabajo en Carolco, Eric asistió al instituto en Calabazas. Lyle fue puesto en probatoria académica en Princeton debido a su bajo desempeño y en libertad condicional disciplinaria, y finalmente abandonó la universidad después de acusaciones de plagio. El 20 de agosto de 1989, en la mansión de la familia ubicada en Beverly Hills, José y Kitty estaban cansados aquella tarde de verano, debido a que la familia había salido a pescar tiburones en un yate alquilado. Los hermanos habían salido esa noche. Fue entonces cuando los padres se retiraron al estudio para ver una película. Posteriormente, los vecinos reportaron más tarde haber escuchado algo que sonaba como fuegos artificiales alrededor de las 10 de la noche, pero no le dieron mayor importancia. José recibió un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta calibre 12, mientras que Kitty se encontraba durmiendo, se despertó por el disparo, salió de la cama y corrió por el pasillo, pero recibió un disparo en una pierna. Se resbaló en su propia sangre y cayó al suelo, recibiendo varios disparos en el brazo, en el pecho y la cara, dejándola irreconocible. Luego, ambos hermanos le dispararon en las rodillas en un intento de hacer parecer el crimen como algo relacionado con la mafia. Los hermanos se marcharon del lugar, arrojando sus escopetas en Mulholland Drive y compraron entradas en una sala de cine local para ver una película y así utilizar el hecho como coartada. A las 11:47 de la noche, cuando los hermanos regresaron a casa,
Lyle llamó al 911 y gritó: «¡Alguien mató a mis padres!». La policía los consideró como sospechosos de inmediato, pero no tenían pistas, por lo cual fueron descartados en ese momento y los trataron como unas víctimas. Kitty, por otro lado, parecía nerviosa en el periodo previo a los asesinatos. Constantemente bloqueaba la puerta de su dormitorio por la noche y mantenía un rifle en su armario. Mencionó a su psiquiatra un par de semanas antes de los asesinatos que tenía miedo de que sus hijos pudieran ser sociópatas. En los meses posteriores a los asesinatos, los hermanos llevaron una vida de derroche de dinero, lo que aumentó las sospechas de los investigadores sobre su participación en la muerte de sus padres. Lyle compró un costoso reloj Rolex, un Porsche 911, una cafetería y un restaurante en Princeton. Eric también contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en una serie de torneos como profesional en Israel. Dejaron la mansión y se mudaron a 2 áticos de lujo separados en Marina del Rey. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes-Benz descapotable de su difunta madre. Se alimentaban de comidas caras y se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres. La fiscalía alegó posteriormente que los hermanos habían gastado alrededor de $1 millón luego de la muerte de sus padres. Eric, el hermano menor, confesó los asesinatos a Jerome Ociel, su psiquiatra, y posteriormente llamaron a Lyle para que supiera que el psiquiatra lo sabía. Una vez allí, este lo amenazó si llegaba a contar sobre el hecho, pero Ociel le aseguró que no diría nada y les ofreció terapia a ambos. En esta, los hermanos aceptaron ser grabados. Posteriormente, la amante del psiquiatra escuchó dicha grabación y acudió a la policía para contarles lo que había escuchado. Luego, la policía, con una orden judicial, obtuvo el material de las sesiones de los hermanos, en donde confesaron lo que le habían hecho a sus padres. El 8 de diciembre de 1992, el gran jurado del condado de Los Ángeles acusó a los hermanos Menéndez de haber asesinado a sus padres el 20 de agosto de 1989, más de 3 años atrás. En julio de 1993 fue el primer juicio a los hermanos y fue televisado en Estados Unidos. Los hermanos Menéndez y el asesinato a sus padres se convirtieron en una sensación nacional norteamericana. La abogada defensora del hermano menor, Leslie Aronson, saltó a la fama por su defensa, alegando que los hermanos vivieron una vida de abuso de sus padres. La defensa argumentó que los Menéndez cometieron el delito en defensa propia tras años de abuso sexual, emocional y psicológico por parte de su papá. Se designaron 2 jurados distintos, uno para cada hermano, que también contaban cada uno con un equipo defensor. Se declararon incapaces, ninguno pudo llegar a un veredicto. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley Weisberg se negó a permitir que las cámaras entraran en la sala del tribunal. En octubre de 1995 comenzó un nuevo juicio, esta vez con un único jurado. De acuerdo con los abogados de la defensa, muchas de las evidencias sobre el abuso sexual fueron excluidas y en la primavera de 1996, 7 años después de los asesinatos, los hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. Ambos hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer un asesinato. En la fase de sentencias del juicio, el jurado no apoyaba la pena de muerte para los hermanos, pues las recomendaciones apuntaban a una vida en la cárcel. El jurado dijo más tarde que la consideración del abuso expuesta por la defensa nunca fue un factor en sus deliberaciones y que el jurado rechazó la pena de muerte porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales ni una historia de violencia. A diferencia de los ensayos previos, el jurado rechazó por unanimidad la teoría de la defensa de que los hermanos mataron a sus padres por miedo, considerando más bien que los asesinatos fueron cometidos con la intención de hacerse con el control de la considerable riqueza de sus padres, valorada en aproximadamente $14.5 millones. Finalmente, el 2 de julio de 1996,
Lai y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California separó a los hermanos Menéndez, enviándolos a diferentes cárceles. Ambos fueron clasificados como presos de máxima seguridad y fueron aislados de los otros reclusos. El 27 de febrero de 1998, la Corte de Apelaciones de California confirmó las condenas por asesinato, y el 28 de mayo de 1998, la Corte Suprema de California votó a favor de mantener las condenas de asesinato y condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Ninguno de los jueces de la Corte Suprema votó por revisar el caso. En febrero del 2018, las restricciones de seguridad de Lai Menéndez, entonces con 50 años, disminuyeron y fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek, en el norte de California, a la instalación correccional Richard Donovan de San Diego, donde está su hermano Eric, de entonces 47 años. En mayo del 2023, a la luz de las acusaciones vertidas por el cantante Roy Rosselló en el documental Menéndez Más Menudo, Voice Betrayed, y de su supuesto descubrimiento de una carta enviada por Eric en enero de 1989 a su primo que detalla los abusos de su padre, la representación legal de los hermanos presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en donde se alega que esta información debe servir como evidencia para que la condena de cadena perpetua sea revocada y tenga lugar un nuevo juicio. En septiembre del 2024, Netflix sacó Monster, la historia de Lai y Eric Menéndez, en la cual salen algunos detalles sobre los abusos que sufrían los hermanos Menéndez a manos de sus padres, creando una nueva perspectiva de lo que habían pasado. Sin mencionar que diversas figuras del espectáculo, incluida Kim Kardashian, abogó por la libertad de los hermanos. A esto se añade que Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, culpó a José Menéndez de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente y estaba a cargo de la banda juvenil. Yo conocí a José Menéndez porque es obvio, él era el director de la RCA Records. Cuando yo entré a la limusina, estaba yo de Ricardo, entré a la limusina y estaba José Menéndez sentado. Y me miró como un predador. Llegamos a la casa. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en una mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, estilo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. Yo inocente, yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él, para violarme. No puedes mover, pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Yo estaba sangrando. Y Ricardo ni me llevó al médico, porque él sabía que alguien iba a descubrir. Cuando ellos mataron al papá, yo estaba en Brasil, y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado, y yo lo siento mucho, porque quién sabe con mi testimonio en aquella época, ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy en día. Esto refuerza el testimonio de los hermanos a los que la corte nunca les creyó. Estaba programada una audiencia separada para el 11 de diciembre para abordar la solicitud de ser sentenciados nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el pasado lunes 25 de noviembre fue reprogramada para el 30 de enero del 2025 debido a la llegada del nuevo fiscal de Los Ángeles, Nathan Hodgman, quien le ganó las elecciones al actual fiscal George Gascon, que decidió reabrir el caso. Los hermanos tenían previsto comparecer el pasado lunes 25 de forma remota en la audiencia, pero hubo problemas técnicos con la transmisión desde la prisión de San Diego, donde están encarcelados. No obstante, dos de sus tías testificaron durante la audiencia del lunes solicitando que sus sobrinos sean liberados. Debido a la serie de Netflix, Monster ha creado gran empatía hacia los hermanos y muchas personas, incluidos familiares de la víctima, opinan que los hermanos deberían ser liberados, ya que han pasado más de 30 años en prisión.
mientras que otros opinan que no deberían ser liberados y que deberían permanecer el resto de su vida en prisión por el crimen que cometieron, ya que esto podría crear un precedente para que otras personas que fueron abusadas cometan este mismo crimen y salgan con impunidad. ¿Y tú qué crees? ¿Los hermanos deberían ser liberados o deberían permanecer el resto de su vida en prisión? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides compartir, darle like y suscribirte a mi canal, que me apoyaría bastante. Hasta la próxima.